La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Los saludamos en este último día del año 2019 a través de Radio Santa Rosa en la ciudad de Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, que hoy día me dicen que es su última emisión. Esperamos verlos nuevamente en el aire, trabajando y llevando la información. Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Son las emisoras dominicas del Perú. También saludamos en Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, Aemetagua, que nos pone en los podcasts en todo el Perú y el mundo, también en los aplicativos móviles. Si algún aplicativo móvil no está funcionando es porque hemos cambiado de servidor, tiene que desinstalar y volver a instalar y buscar el icono de Radio Santa Rosa, y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Y ayer hemos tenido ya la elección o la decisión de los nombres de los nuevos señores que integran la Junta Nacional de Justicia, importantísima para nuestro país. Está integrado por el doctor Aldo Vázquez Ríos, el doctor Henry Ávila Herrera, la doctora Luz Tello de Ñeco, la doctora María Zavala Valladares, que también ha sido ministra de Justicia, la doctora Imelda Tumalian Pinto, el doctor Marco Falconín Picardo y el doctor Antonio de la Asa Barrantes. Estos señores son los titulares de la Junta Nacional de Justicia, y también hay miembros suplentes como el doctor Guillermo Thornberry Villarán, el doctor Abraham Siles, la doctora Mónica Rosell, Jaime de la Puente Parodi, la doctora María del Pilar Tello, el doctor Jorge Calderón Castillo y el doctor Jacinto Rodríguez Mendoza. Estos 14 señores son 7 titulares y 7 suplentes, miembros de la Junta Nacional de Justicia. Poco a poco los vamos a ir conociendo. Bien, y en este último día del año les hemos preparado la entrevista que Rosa María Palacios realizó al doctor Pedro Cateriano, quien nos acompañó varias veces a lo largo de este año. Y sobre todo, no vamos a olvidar, y mañana se lo vamos a pasar en algún momento, nos acompañó el 30 de septiembre, porque el 30 de septiembre fue el día que se cerró el Congreso. Y desde acá, Rosa María Palacios y el doctor Pedro Cateriano prácticamente dirigían este cierre del Congreso, haciendo respetar la Constitución Política del Perú. Tenemos la evaluación del año que realizó el doctor Pedro Cateriano con Rosa María Palacios hace 2 semanas. Adelante con Rosa María. Vamos a fin de año. Fin de año. Pedro Cateriano, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, encantado de estar acá una vez más. La noticia del año, empecemos por ahí. Bueno, creo que es la aplicación del artículo constitucional que permitió al presidente Vizcarra disolver el Congreso, es decir, la disolución del Congreso. Si lo ponemos en una perspectiva histórica, ¿cuál es la relevancia histórica de ese acto? Bueno, creo que ratifica un problema del diseño constitucional peruano, que no hemos podido
solucionar desde la vigencia de la Constitución del 33, de 1933. Bajo la vigencia de esa Constitución, dos presidentes, Bustamante y Rivero entre el 45 y el 48, y Fernando Belaúnde Terry en su primer mandato entre el 63 y el 68, no pudieron culminar sus periodos para los cuales fueron elegidos, porque en ambas ocasiones hubo un obstruccionismo del Parlamento, un exceso en el ejercicio de control político, interpelaciones, censuras, lo que a la postre generó un ambiente de inestabilidad en ambos gobiernos y a la postre los debilitó tanto que acabaron en golpes de Estado llevados a cabo por militares. En el primer caso, con el golpe de Odría, un felón de Bustamante y Rivero porque había sido su ministro, ¿no? Y además, en el caso de Belaúnde también por otro felón, Velasco, que el día anterior lo había ido a saludar cuando juró el gabinete, el último gabinete, el de Gallo Porras, el año 68. Luego vinieron las dictaduras de Velasco y Morales Bermúdez, y cuando el país retorna a la democracia, se convocó previamente una asamblea constituyente, en donde se inició un debate respecto precisamente al diseño constitucional del país, y analizando la experiencia histórica acontecida durante los periodos de Bustamante y Rivero y de Belaúnde. ¿Qué hacer cuando el presidente no tiene mayoría parlamentaria propia? Hay una oposición que controla el Parlamento y tiene contra las cuerdas permanentemente al presidente. No hay que olvidar que la democracia se basa en el equilibrio entre los poderes del Estado, no en la confrontación permanente entre los poderes del Estado. Y tampoco los mecanismos de control político nacen, es decir, la interpelación, el voto de censura, la negación de confianza, que son distintivos, hay que decirlo, del sistema parlamentario, no del presidencial, como se cree, generaron pues este ambiente de inestabilidad. Elegida la constituyente el año 78, que convocó Morales Bermúdez, se inicia este debate. Y en este contexto, fundamentalmente los que participaron fueron Enrique Chirino Soto, Roberto Ramírez del Villar y Vallerriestra. Llegan a la conclusión, pues, que si el Parlamento tiene los mecanismos distintivos del parlamentarismo, el presidente también debería tener alguno, entre ellos el derecho de disolución, distintivo también del sistema parlamentario. Así es. Y se diseñó un esquema mediante el cual, si la Cámara de Diputados censuraba o negaba confianza a 3 consejos de ministros, el presidente de la República podía disolver la Cámara de Diputados. El Senado no podía ser disuelto porque se le quitaron las atribuciones de control político, es decir, la interpelación, el voto de censura y el de confianza. Como no ejercía esas atribuciones, por lo tanto, no podía ser disuelto. Entonces, no se le concedió al presidente, como en el sistema parlamentario, el ejercicio de esa atribución sin condición, sin requisito. En el sistema parlamentario, inclusive, la disolución de las cámaras puede servir para anticipar elecciones generales, que es lo que hizo, por ejemplo, Margaret Thatcher cuando obtuvo la victoria de las Malvinas en Argentina. Apreció que el momento político le era favorable y anticipó las elecciones. O para solucionar problemas políticos, o cuando no hay entendimiento, como por ejemplo acaba de ocurrir en España. Hasta ahora no tienen gobierno. Entonces, ¿y por qué la esencia? Porque en la naturaleza del derecho de disolución, quien soluciona el conflicto entre los poderes del Estado es el pueblo mediante el voto. Exacto. No es propiamente la autoridad gubernativa, no. Se disuelve para que el sistema democrático no se quede sin parlamento, sino para que el pueblo en las inmediatas elecciones que se convocan luego decida. Bueno, vigente la Constitución del 79 en el Perú,
el primer gobierno bajo la vigencia de ese texto constitucional fue el de Belaúnde, Claro. que acabó su gobierno porque tuvo una mayoría parlamentaria gracias a la alianza que hizo con el Partido Popular Cristiano. Y en el caso de Alan García, en su primer gobierno, obtuvo una mayoría absoluta. Y de ahí vino Fujimori. Y de ahí viene Fujimori, que gana las elecciones a Mario Vargas Llosa, con una ayudita escandalosa de Alan García en la segunda vuelta electoral, en donde hubo, tiempo después se probó, hasta espionaje telefónico, se puso el servicio de inteligencia a su servicio, pero eso la gente no lo dice. Y Fujimori disuelve el Congreso el 5 de abril del año 92, dando un golpe de Estado, Claro. no aplicando la Constitución. En ese momento yo era diputado y ante el conflicto que ocasionan fundamentalmente el APRA y la izquierda a raíz de la delegación de facultades legislativas que se le dio a Fujimori, es decir, ese parlamento que él decía no lo apoyaba, le dio delegación de facultades legislativas para dictar todos los decretos legislativos de la reforma de ese entonces. Que fue una reforma muy importante, dicho sea de paso. Sin ninguna duda. La reforma económica más Sin importante. ninguna que se ha duda. hecho. Voté a favor, dicho sea de paso, Claro. de esa delegación de Claro. facultades. En ese entonces, para que tengas una idea, la gente olvida, ¿no? Pero Vargas Llosa nos dio una instrucción a los... Tenemos. exactamente, que se disolvió el mismo 28 porque habían parlamentarios como Víctor Andrés García Belaúnde que pidieron la inmediata desaparición. Pero a los de Libertad nos pidió apoyar al gobierno porque salíamos pues de una crisis aterradora. Claro. Alan García logró lo que ni un gobernante o pocas veces logra en el mundo, quebró al Estado. Claro. Quebró al Estado por la hiperinflación, más de 1.000.000%. ¿No? A uno le pagaban su cheque y desde Corría. que al banco y el cheque había perdido valor. No, y perdóname. Y después, primero que no habían billetes. Dije, ¿no te acuerdas del cheque billete? Sí, claro, del Banco de la Nación. El cheque billete se tuvo que inventar porque ya no habían billetes. Bueno, cuando se mandaban a imprimir billetes, desde que llegaban de Inglaterra o de Francia, perdían el 40 o 30% del valor debido a la hiperinflación. Bueno, pero el tema no es la hiperinflación. Ocurre este golpe de Estado. Acaba el periodo de la etapa del gobierno Fujimori sin Congreso y por presión internacional y de la OEA convoca al denominado Congreso Constituyente Democrático, que elabora la Constitución que está vigente, en donde hay un cambio en el diseño del sistema de organización del Parlamento, del bicameralismo. Pasamos a una organización unicameral, que es un caso extraño en nuestra historia republicana, y se modifica el mecanismo, la atribución presidencial para disolver el Congreso. Señala que para disolver el Congreso, este debe haber censurado o negado confianza a 2 consejos de ministros. Igualmente establece un requisito para que el presidente pueda disolver. Hay que señalar que es una facultad optativa, no mandatoria. Claro, además en las actas de ese debate que Enrique Chirino nos anima mucho, porque es el que traía la tesis del 79, Hoi pide que el presidente pueda disolver el Congreso sin expresión de causa una vez durante su mandato. Y Chirino Soto le dice, no, pues ustedes quieren constitucionalizar el 5 de abril. No, esto se puede hacer forzando la figura, porque se puede hacer cuestión de confianza de cualquier cosa. Eso fue lo que dijo claramente, de cualquier cosa. Sin limitación. Sin limitación alguna para forzar justamente la ruptura y el entrampamiento y realizar un cambio de parlamento. Esa era la idea, esa fue la idea. Pero nunca se aplicó. Sí, la primera vez que se aplica en la historia del Perú es este año. Efectivamente. Toledo acaba agónicamente Así es. su gobierno. García pacta con el fujimorismo y se entiende, Tiene una mayoría. y les permite eso resucitar políticamente. Construye una mayoría. No, y le permite al fujimorismo resucitar políticamente. claro. Bloquea, por ejemplo, la repatriación de fondos del extranjero. Es decir, en realidad, esa alianza entre García y Fujimori que siempre existió, se ve claramente durante el segundo mandato de García. Y el tercer gobierno democrático bajo la vigencia de la actual Constitución
el de Ollanta Humala también acaba agónicamente. No en los niveles de aprobación en el que culminó Toledo, pero cuando, en ese caso, permíteme hablar en primera persona, cuando asumo la presidencia del Consejo de Ministros, la opción era, claro, acaban de censurar a Ana Jara, la opción era pedir la disolución del Congreso. Pero en ese contexto se abrió el diálogo con la oposición y se logró evitar la disolución del Congreso. Y ahora el caso de dramático de Pedro Pablo Kuczynski, en donde estaba cantado que lo iban a vacar, que lo iban a vacar, que iban a encontrar cualquier justificación política. Hay que señalar política, no jurídica. Claro, lo que porque fuera. en nuestro esquema constitucional, tal como ha ocurrido con Alan García, con Toledo, con Humala, a los presidentes se les investiga y acusa al finalizar su mandato. Claro. Peores cosas que Pedro Pablo Kuczynski cometió, por ejemplo, el fallecido líder aplista, o Toledo, ¿no? Claro. Y en todos esos casos se investigó y acusó al final. Bueno, tú fuiste una de las personas, de las periodistas que alertó de esta situación al señor Kuczynski. Cuando censuraron a Saavedra. Claro. Porque era clarísimo que no había ninguna razón para censurar a Saavedra más allá de la venganza o de la pataleta política. No había otra. La lectura en Palacio de Gobierno, después me he enterado esto con más detalle, fue que como Saavedra venía del régimen de Humala, ellos creían que había que satisfacer a Keiko Fujimori y a Lapra porque era un problema con el gobierno de Humala, no con ellos. Una lectura torpe pero completa, ¿no? Entonces, que satisfecho esta necesidad de purgar a los ministros de Humala, pues todo iba a caminar. Y nunca entendieron que iban por ellos. Y yo se los dije primero, pero es que van, se lo dije al presidente, creo que de turno, van por ti. O sea, esto te van a vacar. Y Alberto Belaúnde decía el otro día acá que le habían dicho que él dijo lo mismo. O sea, esto viene mal, esto va a terminar en una vacancia. Ya estás como la radical, me dijo, de Rosa María Palacios. ¿Cómo pueden ser tan ciegos, por Dios? También tuve la oportunidad de decirle eso al expresidente Kuczynski, personalmente. Pedro Pablo, sí, ¿Van a señor, vacar? te van a vacar. Claro. ¿Eres consciente que te van a vacar, que te van a sacar? Bueno, logró superar la primera... La primera de diciembre de 2017, ¿no? Pero luego vino el Claro, tema de la relación con Odebrecht. y vino la liberación de Fujimori. Por eso. ¿No? En donde yo no sé qué estrategas políticas tenía el presidente Kuczynski, pero él llegó a la presidencia de la República con los votos de la izquierda y de aquellos que estábamos contra lo que representa el fujimontesinismo en el Perú y Fujimori en especial. Entonces vino este descalabro, se tramitó la segunda vacancia y en la práctica se forzó su renuncia. La renuncia, dicho sea de paso, de Kuczynski permite una salida constitucional a este embrollo, porque ¿qué cosa es lo que hizo el fujiaprismo? Desnaturalizó la aplicación del artículo constitucional referido a la vacancia presidencial. Lo convirtió en una revocatoria de mandato. Así es, y lo convirtió en la práctica en un voto de censura como ocurre en el sistema parlamentario contra el jefe de gobierno. Entonces hubo una grotesca tergiversación del texto constitucional, claro, de parte del fujiaprismo, y que si vacaba en ese contexto a Kuczynski, también era inconstitucional. Claro. Pero hubo una salida constitucional porque Kuczynski renunció. Y la renuncia sí está prevista en la Constitución si el Congreso acepta la renuncia del presidente. Y por eso accede al poder el presidente Vizcarra. Ahora, instalado Vizcarra, los fujiapristas creyeron que habían elegido al capitán del equipo y no al árbitro. Claro. Y entonces, a las pocas semanas, la señora K se da cuenta de esta situación y nuevamente se enardece. Esto es increíble, ¿no? Keiko Fujimori no midió las consecuencias políticas de lo que significa para un esquema constitucional y democrático cargarse a un presidente de la República.
tal vez eso refleje su falta de conocimiento de la historia, de su acercamiento a la vivencia política del país, que creo que también fue un problema que tuvo su padre, Claro. ¿no? La historia no solamente se aprende de los textos, ¿no? Leyendo a Basadre, la historia de la República. Oye, la historia mundial te lo ¿no? dice, ¿no? Entonces, pero en el caso peruano, Claro. también la experiencia histórica acontecida, es decir, desconocer los antecedentes históricos del país, porque esto es la incultura democrática que ha demostrado, no solo democrática, digamos, Claro, el fujiaprismo, y jurídica. ha sido impresionante, ¿no? Y cómo una persona que tuvo en un momento determinado el poder del país, porque No. el poder lo detentaba en términos Claro. constitucionales Kuczynski, pero como tú también mencionaste, creo en una de Las tus ofrendas. columnas, las famosas ofrendas. Claro, todo lo que Es ella decir, quería. todo lo que ella quería, Kuczynski le concedía, Ahora- creyendo ingenuamente, absurdamente, que iba a satisfacer políticamente a Keiko Fujimori, y lo que Keiko Fujimori tenía era un ánimo de venganza sin límites, pocas veces visto en nuestra historia política, porque finalmente dejó de lado los intereses nacionales y este ánimo de venganza llegó inclusive hasta el desafuero de su hermano. Eso es ¿no? increíble. ¿No? Y creo que ahí empieza la caída de Keiko Fujimori, ¿no? Una persona El que desafuero de su actúa... hermano y también el rechazo al indulto a su padre. Claro, eso fue fatal, ¿no? Eso la población lo trataron de rectificar en la narrativa, pero en realidad No, ya es que ya no podían. ese aviso institucional de Fuerza Popular en Sí, donde que- estaban alegres, digamos, por la liberación de Fujimori, pero en contra De la forma. de las formas empleadas por el gobierno de Kuczynski, no solo fue un elemento contundente para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijera, bueno, si la propia hija No sostiene está de que la acuerdo. forma Claro. fue ilegal, bueno, Está dentro o no. este indulto hay que dejarlo sin efecto. Claro. Y luego, no contenta con eso, le imputa a su hermano haber vendido los votos Claro. a Kuczynski para lograr el indulto. Por eso cuando los fujimoristas emplean el criterio del odio, de la maldad, Claro. de la persecución política como consecuencia del odio que le tienen a ellos, uno se pregunta cómo en ningún momento ninguno pudo aconsejar a esta señora de la manera calamitosa en que estaba ejerciendo su poder y que al final generó también un ambiente de inestabilidad al gobierno del presidente Vizcarra. Claro. Ya caído el gabinete de Zavala con la negación de confianza, va... Tenía la mesa servida para pedir una Claro, disolución. pero ese día estábamos acá también en la, Claro. en la radio, en donde no dejaban entrar al hemiciclo a Salvador del Solar. Había que le tiramos un salvavidas. Sí, bueno, Un artículo 139 de la Constitución. ¡Entre! bueno, y planteó la cuestión de confianza. Y la planteó bien. Ya una vez había solicitado la extensión de confianza, el Parlamento se la extendió tramposamente, Claro. porque luego Aprobó otra el cosa. objeto del planteamiento de la cuestión de confianza fue desestimado y aprobó otra cosa. Por segunda vez le plantea la cuestión de confianza y nuevamente, violando la Constitución, haciendo trampa, le niega el voto de confianza, pero además, como se dio cuenta de ese grotesco error, extendió un voto de confianza otra vez tramposo, En luego... la tarde, luego que había Sí, elegido. Luego para, que había votado. para intentar Evitarse. evitar la disolución. Se dieron cuenta en la tarde. Tan se dieron cuenta que está la famosa frase de yo siempre pongo el video a los De alumnos de Víctor Becerril. Becerril. Ya votamos, dice. A ver, pues que nos cierre. Si ya votamos, que Bueno, nos cierre. yo creo que le hubo tiemblen las piernas. otro parlamentario que también el día anterior dijo, a ver, este pusilánime si se atreve a disolvernos. O sea, pues, que el Parlamento se la buscó. Y bueno, disolvió pues el presidente Vizcarra, porque él sí tenía vívido el recuerdo de lo que le ocurrió a Kuczynski. Y Sabía. era inevitable que lo iban a vacar. Ahora,
Estamos... Ahora estamos en otro momento, pero tenemos que hacer pausa y Ya. rezamos con este recuento del año que se remonta, miren, nos hemos remontado hasta Bustamante y Rivero, porque en realidad todo tiene un ancla en el pasado. Esto es como esas sagas, ¿no? Star Wars se estrena mañana, ¿no, chicos? Ya, también, esto tiene como 3 series de 3, ¿ya? Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Orientes; en Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apumac Estéreo, AM Tagua; los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa. Estamos repitiendo las entrevistas de evaluación del año 2019 que hoy día concluye. Rosa María Palacios conversó con el doctor Pedro Cateriano y eso es lo que estamos apreciando en este momento. Adelante. Estamos hablando ya del balance de fin de año, nos hemos remontado un poquito para atrás, pero claro, el hecho político más importante del año termina siendo el 30 de septiembre la disolución del Congreso, una disolución que yo creo constitucional, pero que ahora está amenazada. Hay muchos rumores, yo escribí de esto el domingo, muchos rumores perniciosos sobre una jugarreta, digamos, del Tribunal Constitucional, no para dejarlo sin elecciones, porque saben que eso es absolutamente impopular, no hay forma de ir contra eso, pero sí de levantar un cuestionamiento sobre Vizcarra, ahora sí para poder vacarlo, con un nuevo Congreso. Esa sería la idea. Y hay 3 partidos que han anunciado que lo van a vacar, ¿no? El APRA, Fuerza Popular y Solidaridad Nacional. Pero claro, necesitan un respaldo jurídico. Y el chisme entra, digamos, con este respaldo jurídico que viene por lo menos de 3 magistrados del TC, le falta el cuarto, como siempre. Pero después de lo del habeas corpus de Keiko Fujimori, puede ser que Ramos se les una. Y la idea es decir, perdón, la disolución del Congreso ha sido inconstitucional y por lo tanto, pero ya no hay nada que hacer, es un hecho consumado, que se elijan nuevos congresistas y no me pregunten las inconsistencias de este razonamiento, ¿no? Pues lo más inconsistente que he escuchado en mi vida. Pero si 3, 3 y 1 suman 4, ya cualquier cosa puede pasar. Entonces, esta teoría, ¿no es cierto?, de que lo que sucedió el 30 de septiembre es inconstitucional, por lo tanto, el presidente ha cometido una infracción constitucional, por lo tanto, puede ser juzgado, vacado y juzgado. Bueno, yo coincido contigo que la disolución puede ser desde el punto de vista político polémica, pero se ajustó a la Constitución, es decir, cuando el Parlamento le niega la extensión de confianza a Zabala, tampoco mide las consecuencias, en ese momento las consecuencias políticas que iban a originar ese voto. Fue un voto muy frívolo, porque se centró, sí, bueno, quiere cuando la damos, pues, 2017. Entonces, fue el mismo Parlamento el que activa el procedimiento. ¿Entonces? No es, como se dice, provocado por el gobierno, no. Fue ya una salida, digamos, agónica que tuvo Zabala. Y luego, ya lo acabamos de mencionar, Del Solar plantea una cuestión de confianza y para evitar la disolución, tramposamente, eso hay que señalarlo, violando la Constitución, le extiende el voto de confianza, pero inmediatamente la propuesta la desnaturaliza completamente, es decir, cambia el planteamiento del gobierno sobre la inmunidad parlamentaria, que era la esencia de la cuestión de confianza. Y luego ocurre el segundo pedido de cuestión de confianza, en el cual, en primer lugar, violándole un derecho constitucional, se le impidió el ingreso a la sala. Y también, con eso, el ejercicio de esa atribución propia del presidente del Consejo de Ministros, de plantear la cuestión de confianza. Hay que decirlo con toda claridad. Que finalmente la planteó. Entraron pateando la puerta. Entonces, si no patean la puerta, no entran. Así es.
Y que al final creo que ese gesto político de Salvador del Solar es lo que le ha permitido que quede como un presidente del Consejo que defendió los fueros constitucionales, porque eso explica de alguna manera su apoyo en las encuestas. Claro. Bueno, y además que su intervención fue buena, fue teatral, cuando Bolachea le dice la cortesía, no, oiga, usted no me está concediendo ninguna cortesía, estoy ejerciendo un derecho. Ahí estuvo muy bien Claro. del Solar. Pero bueno, y luego se suceden los hechos que se han querido tergiversar, pero que han ocurrido. ¿Hubo votación? Sí, hubo votación, porque lo que se ha criticado al acto de disolución o del decreto de disolución fue que al momento de hacer su mensaje a la nación, de dirigir su mensaje a la nación, el presidente Vizcarra Usó una palabra. usó un término, el fáctico, que de eso se han prendido sus opositores para tratar de confundir y desnaturalizar. Además que hay que decir una cosa, ese es un término político dicho en un discurso, no está en la norma. Exactamente. No está en el decreto supremo de disolución. Y revisando los hechos acontecidos tampoco, ¿no? Claro. Porque No hubo fue la votación, y no solo hubo una votación, la cuestión previa que planteó Indira Wilca. claramente la ex congresista o congresista, creo que No, está en está la la comisión permanente. la congresista Indira Wilca, en donde claramente ella dice, bueno, primero Atendemos al primer ministro atendemos el planteamiento de la cuestión de confianza y luego pasamos. a la votación. Y hay una votación, y Hay el Parlamento 80 votos rechazan claro, atender la cuestión de confianza. lo que en la Rechazada. práctica, ¿qué cosa es? La Rechazar. Constitución dice rechazar. Exacto. Rechazar, Eso pues. Exactamente. Entonces, yo creo que no la va a tener tan fácil el Tribunal Constitucional, porque si bien es cierto que tienen inmunidad por sus Sentencias. actos, al igual que los parlamentarios, ir más allá de la Constitución les va a ocasionar también a ellos problemas penales. Bueno, además hay que Entonces, decir una cosa, este Tribunal Constitucional está de salida. Llega un Congreso que no le gusta la resolución del Tribunal Constitucional, nombra un nuevo Tribunal Constitucional que pueden perfectamente emitir un fallo contrario, si están en el plazo, o a través de otra acción competencial preparada por el Congreso, y como tú dices, a estos magistrados juzgarlos bueno, por prevaricato. y de otro lado, no sería la primera resolución que expida ese tribunal reñida con los preceptos constitucionales, con el espíritu de la letra de la Constitución, ¿no? Que el caso, diríamos, más escandaloso ha sido el amparo del habeas corpus de Keiko Es un Fujimori. problema matemático ahí, más que jurídico, ¿no? 3-3-1, para ellos suma 4. Pero Es 3-4. claro, pero además, Rosa María, la Corte Suprema sustentó, y el Poder Judicial en su conjunto, desde el punto de vista legal, el tema de la detención preventiva. ¿cómo será? Uno puede discrepar, de Claro. hecho yo he discrepado respecto al plazo, Claro. pero los fundamentos que empleó la Corte Suprema eran pétreos. No, y además, tan complicado es el asunto que el día 26 de diciembre Keiko Fujimori enfrenta de nuevo una audiencia de prisión preventiva, donde va con todas las de perder. Yo creo que la situación Con- penal Con en todas. la actualidad de Keiko Fujimori es mucho más grave que la que enfrentó cuando la detuvieron preventivamente Así es, la primera vez. ¿no? Sí. Si hubiera confesado todo ese día, hubiera dicho, sí, señor juez, le voy a contar toda la historia completa, señor fiscal, tome nota, con pelos y señales. En efecto, recibí plata de fulano, recibí plata, la gasté toda en mi campaña. Bueno, peritaje se hubiera pedido probablemente, pero finalmente hubiera tenido nada, ni siquiera una condena. Nada. Claro, Pero se dedicó a obstruir la justicia de nuevo, muy mal asesorada. No, y además, esta declaración de Marta Chávez creo que fue letal para la causa procesal de Keiko Fujimori, ¿no? No mintió, no informó. Sí. Bajo la lógica Sí, jurídica del Fujimorismo, parece que para ellos solamente hay delitos cuando existen vladivideos Claro. o cuando ocurren situaciones como las que describió Marta Chávez, ¿no? Para ellos, mentirle a un juez o fiscal no es delito. No.
y es delito aquí en cualquier parte del mundo. No, y además al final hasta su propia abogada reconoció que sí pues hubo fitufeo, también en una declaración pública. Sí, Entonces, pues, creo que... fitufiaron el dinero pues que les dio el Banco de Crédito. Entonces, oye, pero si siempre supiste la verdad, si lo hubieras dicho el primer día, yo siempre aconsejo, dejen una puertita abierta para decir la verdad. Di la verdad y no estarías ni siquiera condenada. Pero además, Rosa María, hay que reiterarlo una vez más, esta situación no es consecuencia de acusaciones de adversarios políticos que han No. actuado como motivados Sicarios. por el odio, la maldad, no. Acá el testimonio de Jorge Yoshiyama es, creo, desde el punto de vista penal, letal para la señora Fujimori. Letal. Cuenta en detalle todos los chanchullos No, y además, procedimientos. el control al- el control que ella ejercía. Eso es lo más grave, que ella siempre ha dicho, perdón, yo no sabía nada de la plata. Que pues es una tesis creíble, ¿no? Siempre el candidato está un poco ajeno al tema de la plata. Pero en este caso el testimonio de Jorge Yoshiyama la pone en el centro de la administración del dinero. No, y además Y le hay piden otros que- testimonios espantosos donde le tiran los maletines, donde van los mismos millonarios y le entregan los maletines. O sea, desde ese punto de vista absolutamente indefendible, no solamente políticamente, sino jurídicamente O sea, está en alguien una debería situación- aconsejarle que vaya, cuente toda la verdad, con detalle, que pueda zafarse el delito de defraudación tributaria, que es lo que le va a corresponder, porque ya Jorge Yoshiyama ha contado ya hasta cenas para picotear a los amigos del Club de la Construcción. en época que no era No- campaña no era electoral. campaña, era para mantenerla a ella. Entonces, Y claro, no giraba ni un recibito de honorarios, nada. ahí ya estamos hablando de otra No, situación. porque ella ¿no? puede decir, no, pero yo le daba unas charlas a los empresarios y me pagaban. Ah, bueno, muy bien, un recibito de honorarios, pues algo. Nada. Todo es defraudación tributaria. Sí. Y cuando hay defraudación tributaria, hay lavado. O sea, está metida en un lío gigantesco. Monumental. Por no decir la verdad. Y mientras tanto, tiene una bancada que estaba tumbándose, tratando de vacar al presidente de la República. Y tiene ahora unos candidatos que la propuesta, como los apristas, es vacar al presidente vacar al Vizcarra, presidente. como si los problemas del país se solucionaran vacando presidentes. Ya el país conoce las consecuencias políticas, económicas que trae para el país Carísimo. esta ¿sabes? inestabilidad Y es verdad, y política, es ¿no? carísimo. ¿Eh? Nos ha salido a todos carísimo. El país ha podido crecer el doble este año y el año pasado, porque además no puede ser que un año te bajes un presidente y al año siguiente te bajes un congreso. Y el próximo año que esas cosas se van a bajar. O sea, ya es de verdad. Y además llega un momento en que la población ya desarrolla un cierto nivel de apatía con todo esto, ¿no? Está un poco cansada. Está en otra cosa. La campaña no despierta pero ninguna Rosa pasión. María, ya que tocas el tema de la campaña, el voto es un acto de responsabilidad. Sí. Es un acto cívico en donde nos jugamos el destino del país. Entonces, la culpa no solo es de los políticos. ¿Cómo llegó Becerril al Congreso? Ojalá. ¿Cómo llegó Yesenia Ponce? ¿Cómo llegó etcétera, etcétera? ¿Cómo ¿Cómo? llegaron? No automáticamente, no por designaciones, sino por elecciones. Entonces, siempre existe esa tentación de echarle toda la culpa a la clase política y vemos que interviene la clase empresarial, vemos bueno, gracias a la labor de los fiscales Vela y José Domingo Pérez, tan criticados estas últimas semanas, el país ha podido tomar conciencia cabal del estado de descomposición en el que nos encontrábamos. Y en que la política se encuentra, ¿no? Exactamente. Es una actividad muy Entonces, corrupta. por esa razón creo que la elección del Parlamento que va a completar el periodo del Congreso disuelto es de suma importancia para el país. Ahora, así como, digamos, el hecho más importante histórico del año es la disolución del Congreso, porque es la primera vez que se hace, desde 1979 que existe, con 3 y después con 2 gabinetes, nunca se había usado. No. En 2 constituciones nunca se ha usado. 40 años de vigencia nunca se había usado. Y en 40 años es la primera vez que se usa. O sea, es un hecho histórico importante. Esperemos que no se vuelva a usar, ¿no? Si es que sabemos votar bien. ¿Quién sería o quiénes serían los personajes del año acá en el Perú? Bueno,
Habría que separar, ¿no? Claro, por materias. Por materias. Creo que en la lucha contra la corrupción está El equipo especial. el ¿no? equipo especial, Vela y José Domingo Pérez. En el tema deportivo, nuestros campeones de los Bueno, Panamericanos. Los Panamericanos, los estamos Yo olvidando. creo que los Panamericanos han sido el espacio de tranquilidad, un bálsamo de así, tranquilidad en que, medio de- que tuvo el país en medio de este caos político. Los peruanos probamos a nivel internacional que sí podemos hacer bien las cosas, con una modalidad, dicho sea de paso, que fue muy criticada en el pasado, las de gobierno a gobierno, Así que es. permitieron el apoyo ¿Del Reino Unido? del Reino Unido para la organización y La construcción, y todo de los panamericanos. Tal vez también en el tema político tengamos, aparte de las simpatías o antipatías que pueda tener el presidente Vizcarra, otros hechos, ¿no? Pero hay un hecho político importante, que es el suicidio de Alan García. Claro, pero ya ese es, no diría destacable, No destacable, por cierto. pero- Noticioso, digamos. Claro, relevante, Sí, digamos. relevante, ¿no? Porque normalmente los expresidentes no se suicidan, Sí, ¿no? claro. O sea, es algo extraordinario, Sí. ¿no? Bueno, como un hecho noticioso, ¿no? Así Pero es. no, yo me estaba refiriendo a hechos positivos. Positivos. Aunque hay algunos apristas o hasta periodistas, porque últimamente he leído algunos comentarios Que consideran positivo en la que muerte, ¿no? elogian, ¿no? Elogian el suicidio. Uno de ellos, por ejemplo, Vallerriestra, no sé por Sí, qué razón, hace sí, poco. el elogio del suicidio. Sí. Escribí un texto sobre el elogio del suicidio. Nosotros no elogiamos el suicidio, además desde un punto de vista de ética periodística, tú sabes que está prohibido. Bueno, Elogiar pero el- por esa razón pongo ese énfasis, ¿no? Claro. Como hecho noticioso sí, pero como Destacable, no. elogiable, encomiable, de ninguna manera, ¿no? Claro. Bajo ninguna lógica tiene una disculpa o una justificación un suicidio, ¿no? Claro, pero nos da cuenta de que ha sido un año donde han pasado Muchas cosas, Muchas efectivamente. cosas muy impactantes, ¿no es cierto? Finalmente Alan García fue presidente del Perú 2 veces, ¿no? Se suicida cuando lo está llegando la policía a detener por una investigación sobre sus crímenes, que luego se han conocido, por supuesto, en más detalle. La semana pasada nos hemos enterado que pagó una coima de $25.000 a un fiscal para que Caso lo del saquen del Frontón. caso del Frontón, cosa que no sabíamos. Y nos vamos enterando de más cosas, ¿no? Todo el tema de narcoindultos, Bueno, por ejemplo. y los testimonios, el testimonio de Nava ha sido concluyente. Ahí tampoco estamos hablando de un adversario político, de un enemigo, de una persona que lo dio, no. De la Ahora los persona. apristas dicen que no es aprista. Así, ¿no? Ah, sí. Sí. Eso es muy curioso. Cada vez que un aprista delinque, instantáneamente lo declaran. No, son No, apristas. nunca fue aprista. Sí. ¿No? Bueno. A del Castillo también. Y creo que también hay que destacar el rol de algunos periodistas, ¿no? Sí, bueno, hay varios, en Hay varios varios. campos. En varios campos a mi amiga Paola Ugas la siguen maltratando y a Pedro Salinas, pero Paola le han con especial ensañamiento este año, termina el año con especial ensañamiento. Bueno, también a Gustavo Gorriti y DL Reporteros y su equipo. Claro, con toda la portátil de la resistencia que nos insulta en la puerta y todo lo demás. O sea, hemos tenido un año muy movido. Y con personajes que han cumplido un papel, digamos, destacable. Personajes interesantes. Por ejemplo, el 30 de septiembre fue como una especie de exhibición de las glorias y las miserias del Congreso peruano. Porque así como vimos a Becerril gritar, que le tiemblan las piernas, también vimos a Richard Arce empujar la puerta como de lugar con Johnny Lescano para meter a Salvador de Solar. Vimos a Salvador de Solar darse un tremendo discurso. Es un discurso que dura ni 10 minutos. Es un tremendo discurso. Es una pieza bien interesante de oratoria, además, como dices, con intercambios con el presidente del Congreso. Bueno, y creo que ese acto del Solar, lo repito, le ha permitido una proyección interesante Exactamente. política. Y los gestos en política Cuenta. muchas veces Cuentan, son ¿no? tan importantes como los... Una conducción de la mesa directiva desastrosa por parte de Pedro Lachea,
si tocaba la campanita y suspendía la sesión, hubiera salvado al Congreso. Claro, pero eso ya está dentro de las noticias malas, No, digamos. claro, pero digamos, de ¿no? los personajes, Sí. la conducta de Mercedes Arauz, Penoso, ¿no? que todo el país así, con la boca abierta, y el día siguiente renuncia. O sea, Pero además, ¿qué he hecho, con Dios? un bochornoso papel desde el punto de vista constitucional, ¿no? Jurado. Juró un cargo que no existía porque no habían vacado al presidente. Lo habían suspendido. Lo habían suspendido. Entonces, Sin causa y sin votos. Sin tenía votos. todavía la condición de presidente y ella jura como presidenta encargada, ¿no? Le toman el juramento, luego se da cuenta que Que no era. cometió un error gravísimo, renuncia. Y Renuncia, que pero no renuncia. creo que es el papelón del año, ¿no? Ese puede ser el papelón del año. Sí, Sí, el papelón sí, del sí, año. ese calificaría como el papelón del año. Sí. No, la peor conducción de una sesión de Congreso. Pedro Lanchea se lleva el primer lugar. Nunca he visto una cosa igual. Sí, sí. ¿No? Intérprete constitucional, ¿a quién se lo damos? A Rosita Bartra, pues se lo ha ganado. Bueno, se lo ha ganado a pulso. A ¿no? pulso, intérprete A pulso, constitucional. sí. Pero ya estamos entrando a una etapa terrorífica de los hechos. Y bueno, que un año trae todo, trae alegrías, trae miserias, trae... Ese debate con la invitación de la Comisión de Venecia, Venecia, el y al día peor- siguiente ese con- archiva y les tira el No, portazo. escúchame, la presidencia de la Comisión de Venecia va en el segundo lugar después de Sí, Mecha Arauz. qué papelón. O sea, ¿no? primero Mecha Arauz en el papelón del año y después la presencia de la Comisión de Venecia, cuando Sí. Don Cerril les dice, a mí me han hecho 5, ¿cómo es? Yo tengo 5 investigaciones criminales, y la comisión mira así, horrorizada, ¿no? En fin, ¿Qué nos preguntan? Porque te veo cara que hay muchas preguntas. Sí, no, me dicen que también ha sido el año de los abogados Truquini. Los Ah, Truquini. bueno, Bueno, eso sí podríamos hacer un elenco estable de abogados Truquini. Además que los abogados Truquini deberían salir con una caricatura diciendo siempre, no se puede, no se puede, no se puede. Es la única frase que tienen. Oiga, pero el presidente puede hacer cuestión de confianza, no se puede. Ya hizo cuestión de confianza, no se puede. Bueno, puede hacer cuestión de confianza de una ley, no se puede. Después sí se puede. Va a ser una legislatura extraordinaria, no se puede. Después sí se puede. Va a disolver el Congreso, no se puede. Sí se puede. Entonces, todos tienen intereses, por el amor de Dios, defienden gente, o sea, son abogados en ejercicio. A mí, esas cosas, tienen clientela. O sea, no hay que tener claras las cosas. Tienen conflicto de interés gigantesco. sí, ha sido un momento penoso para la profesión. Penoso, ¿no? pero penoso. Sí, Nada más sí. confuso, porque los mismos periodistas te decían, pues que es que yo llamo al doctor tal y me dice una cosa y el doctor cual me dice otra cosa, entonces yo ya no sé qué creer. Si dices que la ley no es un acto de fe, lee lo que está escrito en la Constitución. Claro. Bueno, la vedette del año, la Constitución. En términos, diríamos, de Difusión malinterpretación y de difusión. y de difusión, y sí, difusión. porque la gente, a raíz de todos estos embrollos, se ha visto obligada también a conocer los alcances A de la leerla. Constitución, a leerla, ¿no? Y de otro lado, prueba una vez más este problema de diseño de la Constitución sobre el cual hemos conversado. Pero aquí yo quiero destacar lo siguiente, Rosa María, ¿no? En muchos casos se dice la Constitución, el reglamento, hay que suprimir la inmunidad Claro. parlamentaria. El problema no es de textos. Los problemas políticos del país no se solucionan con constituciones y leyes, Así es. sino hemos tenido parlamentarios Que que leen tenían, cualquier- que tenían unos antecedentes penales, una conducta criminal, que al momento de actuar no lo hacían como personas sensatas, preparadas, sino con fines subalternos. Y eso es lo que ha ocurrido acá, no un problema No son textos. de textos, sino de, digámoslo claramente, personas que han tergiversado, manipulado grotescamente el texto constitucional para beneficiar a Becerril, a Inostroza, Donaire. a Chávarri, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que hemos visto, sobre todo en las bancadas de Fuerza Popular y del APRA, del Congreso disuelto, es una conducta delictiva. Claro, como organización criminal, porque de eso los están acusando además. Abel, tienes preguntas, veo. Sí.
El discurso del año. El discurso... Karina Beteta, a los escolares. ¡Qué maldad! No, pues, yo sí creo que el discurso del año, por lo menos la pieza de oratoria que más me gustó este año ha sido Salvador del Solar haciendo la cuestión de confianza en el Congreso. Porque tiene este intercambio con el presidente del Congreso y no, señor, usted no me hace ninguna cortesía, hago cuestión de confianza en este mismo momento, ante este Congreso, sobre este tema, ver, ahora. Desde el punto de vista, esa es una intervención que catapultó, digamos, a Salvador del Solar. Pero tenemos también el caso contrario, la intervención de Alfredo Barnechea ante el féretro de Alan García, que en lugar de beneficiarlo políticamente, lo hundió políticamente. No, y Entonces, tuvo que salir al día siguiente a hacer otro discurso, pero ya era tarde, Pero eso es la política, ¿no? Claro. O sea, tenemos... una metida de pata garrafal y un momento de gloria. Exacto. Es lo que a mí me gusta de la política, las luces y las sombras, si no, no estaría en esto. O sea, qué buen recuerdo. Si no, ese discurso fue espantoso. Miren, lo de Karina... Pero no acabemos pues en la cosa espantosa, acabemos en algo positivo, ¿no? ¿Qué más nos preguntan? Sí. Discurso del año. Hay mucha preocupación. Ese fue un discurso también. Claro. Creyó que era su momento, ¿cómo se llama eso? Se su llama prelanzamiento. Una elegía. Claro, Sí, es una ante elegía. el A los féretro. difuntos. ¿Qué le pasó? Una ¿Qué le elegía. pasó? Yo No sé, creo que quiso agradar el auditorio, ¿no? Entonces, cuando uno quiere agradar al auditorio, pues comete muchos errores, ¿no? Entonces quiso agradar al auditorio y... Ahora, me dijeron gente de Acción Popular que no estaba planeado el tema de las palabras, ¿ah? No, y que alguien del Partido Aprista, que no Mauricio preguntó, ¿alguien quiere hablar? Y habían acordado que nadie iba a dar palabras. Y de repente Alfredo se lanzó al ruedo y se tiró un discurso de terror, porque es una cosa más terrorífica, culpando a Vizcarra de la muerte de Alan García, una cosa espantosa. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Hay preocupación por... y preguntan al señor Cateriano, ¿cree que hay un plan entre el TC, encabezado por Blume, y los políticos para declarar inconstitucional el cierre del Congreso y posteriormente vacar al presidente Vizcarra? Los Blume Boys. ¿Es posible legalmente aunque el antiguo Congreso bueno, ese es el resumen. Claro, lo mismo que publiqué el domingo, o sea, este rumor de que acá hay un pacto, un contubernio ya entre Fuerza Popular, el APRA, sobre todo esos dos que han tenido mucho peso dentro del TC, para que finalmente, sí, bueno, ya pasen las elecciones, no se puede ir para atrás, eso está claro, pero declararlo inconstitucional de todas maneras. Bueno, sería algo realmente trágico para el país que ello ocurra, ¿no? Pero no podemos tampoco descartar ese escenario porque la actuación del Tribunal Constitucional no da garantías como debería ocurrir, sino que genera en muchos casos todo lo contrario, inseguridad y un ambiente de preocupación, sí, de mucha preocupación. Vamos a ver qué pasa en enero. No creo que nos roben la Navidad de nuevo, ya nos la han robado varias veces, no creo que nos roben el año nuevo. El año pasado el señor Chávarri arrancó el año destituyendo a los fiscales, ¿no? Peor arranque del año no pudimos tener, pero felizmente él renunció pocos días después, aunque la primera semana de enero estaba robando documentos en su propia oficina, ¿no? Entonces, arrancó el año, digamos, complicado. Miren todo lo que pasó después. ¿Qué más tenemos? El hermanito del año. ¿Quién? Bueno, y Nostroza, ¿no? Que ha evadido la acción de la justicia... sí, creo, sin ninguna duda. Como una salamandra, ¿no? Porque además ha logrado que el Congreso... no lo acuse por todos los delitos que los tiene que acusar. Y digamos, hay un delito, siempre conversábamos esto con el doctor Sabache, que es clarísimo. El señor coimió para pasar por la frontera. Entonces ya con ese cohecho nomás tendrías para acusarlo y traerlo. Pero eso no se tramitó, pues, y no se envió, ¿no? Claro, entonces hay que ampliar la extradición porque ese sí es un delito probado. Es como Chávarri, delito probado, a pesar de que la fiscal diga una cosa, hay que reinsistir en el tema, fue que él mandó a abrir la oficina de un asesor para robarse los documentos que iban a ser incautados por un fiscal. La prueba es concluyente. ¡Hay videos, por Dios! Y el otro día un abogado truquini, como ustedes lo llaman, decía,
La Audiencia Nacional en España ha sostenido que no existe una organización criminal, que no, No. pero claro, si no se les envía Exacto. nada, ¿cómo van a- Han dicho exactamente lo contrario. No nos han enviado Pero obvio. información sobre la organización criminal. Claro, porque los sinvergüenzas del Congreso no han querido mandar esa información. Exactamente, Pues no la han entonces aprobado. no es como dice ese abogado Truquini, que la justicia española ha dicho que los cuellos blancos no son una organización criminal. No tienen idea de lo que son los Sí hay Juegos Blancos. indicios y pruebas que lo son, pero en los cuadernillos Claro. o en el cuadernillo que se envió no había Y pues no pueden información. pronunciarse sobre nada que no esté en Exactamente, el cuadernillo. Así es. exactamente. ¿Qué más? El coimero del año. Pucha. Uy, uy, uy. ¿Por monto? A ver, Depende, pues. Del más descarado, por monto. O sea, digamos, el que más coima ha recibido, digamos, y pues ya lo sabíamos que es Alejandro Toledo, ¿no? 30 millones de dólares. Creo que hasta ahora está imbatible. ¿Ah? Sigue conservando el primer puesto, pero la vida te da sorpresas, así que puede ser más. ¿No es cierto? En recepción de fondos de campaña, creo que Dionisio Romero y Keiko Fujimori son la pareja del año, ¿no? 3.650.000 dólares, ni barata, pero ni barata, ¿no? bueno, hay otros casos que ya no podemos hablar por causas de muerte, No, pues sí pero podemos hay hablar. otros casos Nosotros no somos el Poder en Judicial. donde las loncheras y los maletines han ¡Ay, sido algo, verdad! pues, No. diríamos que no podemos olvidar. Esto se llama ampliación de mobiliario escolar. ¿No? Del tupper a la lonchera. Entonces, tenemos tupper, y eso lonchera, maletín deportivo y tamalito. Los de Luciana son Eso, tamalitos. sí. Y ¿Ya? Entonces, claro, Luciana León, bueno, el descubrimiento del año. Tenía su negocio, su side business. Esa no trabajaba con el resto, trabajaba sola, ¿no? Con lo de la victoria. ¿Qué tal escándalo? No, y Sí. claro, Barata diciendo que le entregaba loncheras de dinero a Alan García en Palacio de Gobierno. en Palacio de Gobierno. Iba y ponía la lonchera con la plata. Y acá nadie se ha desmayado, ¿no? Y algunos maletines También. con una clave que Nava decía solo se la sabían Barata y el fallecido líder aprista. Así es. Bueno, yo creo que esos son los casos así. Claro, en realidad Barata, el que ha contado lo de las loncheras es Nava, Barata lo tiene que corroborar ahora en enero. Porque le han preguntado otras cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, más? y después las modalidades, ¿no? Las modalidades han sido también A ver, dignas de novelas, ¿no? a ver, ¿cuál es la modalidad? Las que has mencionado. La loncherita, claro. Lonchera, maletín, Tamalito. maletín tirado, maletín con clave, sin clave, Claro. contando Perdón, sin perdón. contar, ¿no? Ya, el caso, otro, el encuentro más, como digamos, dramático. Chávarri con Salaverry. Dentro de su carro en secreto se abre una puerta, se sienta y le dice, dile a la señora que lo que ha pedido no se va a poder. Cierra la puerta y se va. Y él tenía un sobre lacrado. ¿Quién tiene sobre lacrado, por Dios? Que no entrega, sino que entrega a la fiscalía. ¡Paz! Pero pucha, ni The Irishman, ¿no? Yo es una cosa, pero Sí, bueno. qué bárbaro, ¿no? Policial completamente. ¿Qué más La tenemos? fuga del año. La fuga del año. ¿Quién se escapó? Bueno, la de Chávarri, ¿no? Bueno, La Inostroza. La Inostroza, La pero fue el Inostroza. año pasado, ¿ah? Sí. Se fue el año pasado. Fue el año pasado. Donaire. ¡Ah, claro! Donaire. No, y la captura del año también, ¿ah? Porque Sí. lo capturaron con peluca, con maletín, Sí, sí. con... Y el disfraz, le encantan los disfraces, pero... Es increíble, ¿no? Si me permites una licencia. Y bueno, casi el 90% de mis acusadores, ¿ah? Sí. Donaire, Luciana Luciana León, Del Castillo, bueno, el fallecido líder aprista, Sí, pues... están ahí, no producto del odio, de la venganza de los adversarios, pero están respondiéndote a la justicia Hay un viejo dicho limeño, no sé si se aplica al resto de América Latina, que es, Dios no castiga ni con piedra ni con palo. Sí, bueno. Ni con piedra ni con palo. No le deseo naturalmente el mal a nadie. Claro, Pero hago notar esto porque cuando uno se enfrenta en política a alguien, siempre parte del principio que lo estás haciendo con un adversario. Claro, que hay una Y cancha... siempre en una confrontación hay un respeto a la legalidad, una lealtad también en el uso de los instrumentos, ¿no? Claro, una Acá divergencia no. de ideas. Normalmente Acá es una no. divergencia de ideas. Acá ¿no? no.
Y creo que no debemos olvidar cuál es la frase del año, ¿no? ¿Cuál crees que es? No sé cuál. La frase del año. La frase del año. Cuando no se puede convencer hay que confundir. Sí. Yo creo que esa, al igual que la plata llega sola, son frases desde el punto de vista político condenables, absolutamente Son condenables, una inmoralidad. pero prueban una vez más en manos de quién estuvimos y a quién enfrentamos, ¿no? Claro. Si no puedes, La guerra mediática la estamos ganando. si no puedes explicar, Lo increíble confunde, es que ¿no? ahora le puse a Daniel Llovera. Daniel ha rescatado un reportaje que hicimos en el 2013 sobre un testigo que dice que efectivamente a este Santos Buitrón le habían mandado el comando a Rodrigo Franco, o por lo menos amenazarlo, cosa que le da mucha risa del Castillo, porque obviamente había sido algo que planearon ellos, pero obviamente no iban a ejecutar, pero sí habían logrado el objetivo, que era meter miedo. Y teníamos en la declaración acá la descubierta de un testigo. Y le digo a Daniel, fíjate la fecha, 7 de julio del 2013, ese mes nos votaron de ATV. Ese mismo mes. Porque claro, García está ganando la guerra mediática y tenía que sacar a todos los que fueran incómodos para ganar la guerra mediática. Y lo dice en un correo electrónico, Sí. en el mismo donde dice, mira, si no puedes convencerlos hay que confundirlos. Ya está, listo. Pero la guerra mediática la estamos ganando. Y en eso, hay que decirlo, fue insuperable, ¿no? Sí, claro. Era un Porque tramposo. reitera la mentira y queda, ¿no? Claro. La semana Por pasada, favor, antepasada, la reelección conyugal. bueno, y yo he vivido un caso, ¿no? El satélite no funciona. El satélite no funciona. 3 años que está orbitando el satélite, ¿no? Pero para este personaje nunca funcionó. No, y además ha sido muy interesante porque han tenido un programa ahorita de colaboración con Chile para el rescate de esta este avión. tragedia aérea. Sí. Han tenido que contar con las imágenes satelitales del Perú No, pero a lo que me refiero es la capacidad que tenía para mentir, claro. y para inventar y convencer y Mentir, persuadir y mentir, y que mentir, en base a esa reiteración de mentiras quedaran, ¿no? Claro. Bueno, Bueno, yo marché el 87 gritando Alan mentiroso por las calles de Lima, así que no creo que el burro con el tiempo no mejora a caballo, o sea que, de verdad. Bueno. Esta también es una vieja frase limeña. El topo del año. El topo del año. ¿Quién sería? A ver, Eresi, Chejade, Cheput, algunos de los contigo, ¿no? Que querían bueno, ser ministros. a publicar- Salaverry también lo acusan de todo. Claro. Hay varios, ¿no? Hay varios. Dice, Hay varios, no sé. lamentablemente, ese concurso tiene Sí. mucho participante, ¿no? Algunos creen que la frase del año es barata paga, ¿no? De la de Toledo. De Toledo. También, ¿no? Pero no fue el año pasado esa. Esa creo que. No, sí fue de abril de este año, tienen razón. En la gran declaración de Barata paga. Carajo. Sí, exactamente, con Coprolalia. Pues. Con Coprolalia. Esa es buena. Sí, sí. Qué bárbaro. No, si nos ponemos un poquito más Sí, creativos, sí, vamos a hacer. No, pero ya bajamos el nivel del programa, Rosa María, entonces No, acabemos mejor. No, le estamos haciendo todo el trabajo a la prensa escrita que hace normalmente estos resúmenes para el 31 de diciembre. El personaje, la frase, el discurso. ¿Qué más tienes ahí? La huelga del año. La huelga del año yo creo que las Bambas, ¿no? Las Bambas ha sido la Sí. que más, como conflicto social, digamos, el que más daño ha hecho al crecimiento del Perú. Porque tú tienes que medir, digamos, no tanto entre los beneficios que un grupo de trabajadores puede obtener respecto, porque esa no fue una huelga de trabajadores, ojo, fue una paralización de la carretera en manos de una comunidad. Y el efecto que tuvo sobre la exportación de cobre de Perú fue un Sí, efecto sí. catastrófico para la propia Nocivo. economía de Apurímac, ¿no? Sobre todo para la propia economía de Apurímac. Y para la propia economía local también. Entonces, sí creo que ha sido la más catastrófica, digamos, de todas las paralizaciones que han habido. Porque al final fueron algo así como 140 días sin carretera, ¿no? Es una cosa bien larga. Y Abel, en el fútbol, ¿cuál es el evento del año? Los Juegos Panamericanos. No, en el fútbol. fútbol. Ah, Perdió Alianza. ¿lo han mencionado? Perdió Alianza. No, Perdió Alianza. Ahí no me meto, pero... Perdió Alianza. el binacional, ¿no? Claro, Un el equipo de evento es provincia. un equipo puneño, Puneño. pujante, que le gana a los de Lima, olvídense, pues, ese es el evento deportivo del año. Ujú. Perdió Alianza.
Bueno, qué cara que ha puesto. Tienen que ser buenos perdedores, caracho. De todas maneras. Miren la cara detrás del vidrio, ¿eh? Ahorita vienen a matarme. Puedo rajarles de todos los políticos, pero eso no se toca. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, nos tenemos que ir sí, ya. Le preguntan al doctor Catariano si tiene políticos, preparación política para el 2021. Ningún plan, ninguna preparación. Ya Lo que traiga la vida por delante. Sí, bueno, nos tenemos que ir, pero antes de irnos, contarles a todos que hoy día es el cumpleaños del Papa. Bueno, ¿Sabías, no? sí, Cumple 83 años, goza de muy buena salud, felizmente. Y para celebrar a su santo, ha emitido una regulación muy, muy importante. Ha ordenado, o sea, ha levantado el secreto pontificio para casos de pederastía. Y esta nueva norma establece un deber general de todos los miembros de la Iglesia Católica en cooperar con la justicia y prohíbe la imposición de silencio a las víctimas de abuso. Una práctica que lamentablemente fue muy común, ¿no? Para que no te pase nada, vamos a arreglar entre nosotros, ¿no es cierto? Te vamos a proteger, pero tú no le cuentes nada a nadie. Bueno, esa imposición de silencio a las víctimas, que ha sido una práctica sumamente abusiva y que ha impedido que obtengan justicia, acaba de ser prohibida explícitamente por el Papa en el día de su cumpleaños. Una excelente noticia. Una excelente noticia, porque se trata de que se encuentre justicia. Y ojalá, pues, que los señores del Sodalicium lean un poquito de esto, ¿no? Y se dejen de perseguir a periodistas, que justamente lo que están buscando es la verdad. Monseñor Carlos Castillo hizo referencia el día sábado al caso, directamente al caso de Paolo Gas. Claro, pero digamos, para algunas personas dentro del Sodalicium, Monseñor Carlos Castillo, pues no es el obispo de Lima, ¿no? ¿Ah, no? Y el Papa no es el Papa. No, claro, es caviar. O sea, ya estás hablando rojos, ya de sí. Rojos, o sea, estás hablando de movimientos casi disidentes dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Muy feo, pero lamentablemente se expresan públicamente de esa manera. Y yo he escuchado expresarse de esa manera, así que, ojo, mucho cuidado, pues son grupos minúsculos, pero tienen esa manera de comportarse. Y por supuesto no esperemos que obedezcan lo que el Papa dice, ¿no? Porque tienen esa manera de comportarse, no van a colaborar con la justicia. A las poquísimas personas que se les ha pagado una minúscula indemnización en el Sodalicium, les han hecho firmar un pacto de silencio a cambio de recibir el dinero. Ojo. Bueno, según esta directiva no tendría valor eso, ¿no? Según esta directiva no tiene ningún valor. Por si acaso. Hay que estudiar bien la norma, pero no tendría ningún valor una imposición de silencio. Bien, solamente nos queda agradecerle por la sintonía que usted gentilmente nos ha brindado durante todo el año 2019. Que esta noche, al saludarnos y al brindar por el 2020, para todos ustedes sea una noche muy bonita de fraternidad, de hermandad, de amigos, y desearles lo mejor para el 2020. Queremos seguir contando con su sintonía el 2020 para continuar liderando la sintonía de este horario a través de las redes sociales y de la radio. A nombre de Rosa María Palacios y de todo el equipo de A Pensar Más, les quedamos muy reconocidos y les deseamos feliz año nuevo 2020. Cuídense mucho, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.